Bueno, será así. ¿Lo ven bien? ¿Lo pueden ver bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, em, la idea es ir a un vuelo de pájaro, pero con mucho contenido sobre este taller de coraza caracterial, que en realidad es una herramienta básica que nos legó el doctor Wilhelm Reich, considerado el padre de la psicología corporal. Y cuando hablamos de psicología corporal no estamos hablando de eh, escuela cuerpo-mente, no estamos hablando, segundito que ahí parece que está llegando gente. Waiting room, ahí va. Pues sí. Listo. Vamos a ver si ahora sí podemos empezar. Entonces, bueno, ¿qué tal, Andrés? También te veo ahí, un gusto. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Entonces, bueno, la idea es a un vuelo de pájaro introducirnos. Y cuando hablamos de psicología corporal, decía que no estábamos hablando de la escuela cuerpo-mente, no estamos hablando de la idea de la psicología psicosomática, donde hay una psique que proyecta en el cuerpo la problemática emocional. Y entonces lo que se ve en el telón del cuerpo es la proyección de la psique. Justamente en lo que consiste este vigorosísimo aporte del doctor Reich es que realmente él se da cuenta de que cuerpo y mente son dos conceptos que lo único que señalan es la forma, o sea, desde nuestro aparato perceptual, cómo estamos percibiendo la realidad, pero no tiene que ver con una realidad objetiva. Todo, absolutamente todo lo que vivimos, desde un dolor de estómago hasta rabia, hasta angustia, todo, absolutamente todo sucede en el cuerpo, sucede en el cuerpo. Y en todo caso, al suceder en el cuerpo, de alguna manera por nuestro sofisticado sistema nervioso, nosotros podemos darnos cuenta, podemos percibir nuestra existencia. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos psique, en realidad. Pero es exactamente lo mismo. Hay un aparato perceptual, hay una propriocepción, una función de percepción que nos permite darnos cuenta. Entonces, indudablemente, en 1930 es aproximadamente cuando el doctor Reich empieza a desarrollar todos estos conceptos, siendo él un médico, y de alguna forma este legado quedó colapsado por una persecución que él tuvo durante mucho tiempo por varios de sus descubrimientos, entre ellos, digamos, todo el tema del análisis del carácter. Bienvenido, Eduardo y Viviana. Todo el tema digamos, de comprender la función de la energía, el tema del estudio de los biones, la visión posterior, ¿verdad? De los... perdón, chicos, apaguen el micrófono porque está entrando. Está entrando la voz. Está el micrófono abierto. No, impresora no. Eduardo y Viviana, está entrando la voz. Porque no sale el sonido. Ay, ay, ay. Bueno, esa voz también los puede mutear, creo que desde el panel. Ya está, ya creo que sí. Entonces, gracias, porque yo no conozco mucho la herramienta Zoom, porque generalmente trabajo desde la conferencia de la plataforma educativa. Entonces, no, digamos, no puedo tener toda la tecnología, el manejo de la tecnología. Entonces nos vamos a introducir directamente sobre la presentación, habiéndoles hablado un poquito del doctor Reich, que termina en realidad muerto en la cárcel en el año 56, acusado de fraude, cuando en realidad todo esto fue una acusación completamente infundada.
Y de esa manera se castigó a un investigador muy coherente que nos dejó un legado impresionante. Entonces, empecemos. Muy bien. ¿Qué es la coraza caracterial? A ver si lo puedo poner. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué es la coraza caracterial? Es una terminología que entre muchos de sus investigaciones y descubrimientos, él le otorga a la función del carácter en realidad, ¿no es cierto? Y él define que el carácter es nuestra manera de estar en el mundo. O sea, lo define como un conjunto de actitudes que definen nuestra manera de estar en el mundo. Eso para él es el carácter, ¿verdad? Y entonces define que soma y psique son dos apreciaciones de un mismo fenómeno manifiesto, nada más que nosotros por nuestro mecanismo analítico lo que hacemos es dividir y es escindir. Todo lo que sucede en el cuerpo produce emoción, todo. O sea, la emoción nace en el movimiento protoplasmático de nuestras células, de nuestras fibras musculares, de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque emoción es el movimiento hacia afuera, ¿verdad? El movimiento expresivo de lo vivo, él va a decir. Entonces, quiere decir que la angustia, la rabia, absolutamente todas las diferentes emociones que podemos experimentar son movimiento corporal. Podríamos decir que son micromovimientos. Entonces, como estamos definiendo coraza caracterial, digamos, ¿en qué momento surge esta coraza? Entonces, a partir del nacimiento se empieza a generar esta coraza, que va a ser una coraza funcional en primer lugar, porque ciertos grupos musculares van a ir ganando tono, ¿verdad? Van a ir obteniendo tono. ¿Para qué? Para poder desarrollar un abanico de funciones, fundamentalmente motoras en principio. O sea, nosotros sabemos que entre los 5 y los 6 meses los bebés ya se pueden sentar en forma vertical, sostener su espalda, y eso se logra también porque hay un tono mayor en la musculatura de la espalda y en todos los músculos involucrados. Entonces, esta primera modalidad donde hay grupos de músculos que adquieren tono para realizar una función, sería el primer paso de estructuración de la coraza. Entonces, esa coraza, cuando se desarrolla completamente, por ejemplo, pensemos alrededor de los 7 años, donde está absolutamente desarrollada la coordinación entre mano-ojo que permite la lectoescritura. Realmente a los 7 años, no es ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5. O sea, que el niño lo puede realizar, sí, es evidente que lo va a poder realizar con una sobreadaptación, con una exigencia sobre su sistema nervioso. Entonces, esta coraza se hace una coraza funcional. O sea, va a haber grupos de músculos que van a aumentar su tono para desarrollar determinadas funciones. Pero sobre esa coraza funcional, necesaria para la estructuración de la vida, la estructuración de una vida sana, armónica, en todo sentido, y también emocionalmente, se empieza a producir fijaciones sobre esa estructura, y en esas fijaciones que se producen empieza a organizarse la coraza caracterial biopática. O sea, es interesante porque Reich no nos habla de psicopatología, justamente por lo mismo. O sea, es muy coherente con lo que está planteando y entonces desarrolla un vocabulario técnico muy especial. Cuando se está diciendo biopático, se está diciendo que es, digamos, una patología de la vida, de lo vital. No está hablando de psicopatología, no está hablando de que hay una patología en la psique, sino que está hablando de que esta patología altera la función de la vida.
Y la función de la vida para Reich es justamente el movimiento eterno de expansión y contracción que tiene el universo, que tienen las plantas, que tiene absolutamente todo lo vivo, los seres humanos, absolutamente todo, ¿verdad? En esto es increíble el parecido que hay entre las concepciones reichianas y ciertas concepciones de la medicina tradicional china, por ejemplo la teoría Yin-Yang, ¿no es cierto? El doctor Sussman, un doctor argentino que fue digamos, el pionero del desarrollo de la medicina tradicional china en Argentina y en Francia, él pensaba de que Reich había tenido una base de estudio en medicina tradicional. Y bueno, eso no era así, ¿verdad? Pero de alguna forma el pensamiento funcional lo llevó al mismo resultado. Entonces, esta coraza caracterial también le podemos decir coraza muscular. Y esta coraza muscular posee una disposición segmentada. Yo acá doy conceptos sobrevolando, todo esto tiene una posibilidad de profundización mayor. La función segmentada es una manera muy primitiva del funcionamiento de lo vivo, que es encontrada, digamos, también en los animales del desarrollo superior. Y esa función muy antigua de lo vivo la podemos ver, por ejemplo, manifiesta en los gusanos, la situación de reptar. ¿Pero qué hace el gusano? Se expande y contrae, se expande y contrae. Y entonces él está formado por pequeños segmentos para que esta función de expansión y contracción sea muy efectiva y lo lleve a una locomoción satisfactoria. En los vertebrados superiores, la estructura segmentada de la columna y la correspondencia que tiene esta estructura con los ganglios autónomos, con el cordón espinal y los nervios espinales, indican el origen, ¿verdad?, del desarrollo filogenético en las primeras manifestaciones de la vida, no en el unicelular, sino en un animal multicelular, como ya es un gusanito, pero donde se da la misma estructuración. O sea, hay un eje que está cortado perpendicularmente por segmentos. Entonces esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos luego de segmentos, anillos o corazas, no estamos hablando de, por ejemplo, la idea del área de influencia del chakra 6. No estamos hablando de eso, sino también después lo podemos aunar, lo podemos cruzar, pero en este caso lo que estamos hablando es de un grupo de músculos con una determinada inervación de carácter espinal y con una influencia de los ganglios autónomos. Muy bien. Los segmentos de la coraza van a incluir a todos aquellos grupos de músculos o músculos que están en recíproco contacto funcional, o sea que de alguna manera están muy cercanos y participan en una misma función. Y pueden inducirse mutuamente a participar en el movimiento expresivo. Esto parece medio raro, pero, por ejemplo, si yo, pensando en el segmento ocular, que lo vamos a ver ahora más adelante, si yo quiero abrir los ojos y hago el movimiento de abrir los ojos, este movimiento de abrir los ojos no involucra ninguna actividad de los músculos que me llevan a abrir la boca. O sea, son completamente independientes. Están en recíproco contacto funcional, evidentemente, y cada uno es un grupo de músculos que va a un trabajo particular. Entonces, aquí vamos a entrar en la descripción de los anillos corporales, también a vuelo de pájaro. Entonces le podemos llamar segmento, anillo, o le podemos llamar también coraza, ¿no es cierto? Generalmente yo tiendo a llamarlos segmentos para seguir digamos, de alguna manera insistiendo con el concepto teórico de la segmentación de la coraza. Entonces, esta coraza
nuestra coraza caracterial está formada por 7 segmentos. Un primer segmento, que es el segmento oral, y es el segmento que corresponde a la carga de energía, según Reich. Él pensaba que había un movimiento también constante en todo lo vivo, que era un movimiento de carga y un movimiento de descarga. O sea, hay un momento en que yo contraigo, y después hay un momento en que suelto. Esto es en la respiración y es absolutamente en todo, y es en el orgasmo también. Entonces, él habla de un segmento ocular y un segmento de descarga, que es el segmento pélvico, el segmento 7. Y para que la descarga sea efectiva, justamente el primer segmento tiene que ser el más distante a ese segmento de descarga. Me interesa que vean en esta charla cómo no estamos hablando nosotros ni de pareceres, ni de que quizás esté asociada el pie derecho o la rodilla derecha con mi papá o con mi mamá. O sea, no estamos dentro de esa línea, no la desmerezco, porque incluso, de hecho, yo di cursos, por ejemplo, de Eric Rolf, que trabaja de esa manera. No es eso, sencillamente acá es muy importante ver que absolutamente de todas las emociones y características corporales que él va a definir de cada uno de los segmentos, en todos los casos estamos hablando de movimientos biológicos expresivos. No estamos hablando de relaciones de conceptos entre una cosa a la otra por la forma o por no sé qué. No es eso. Y esa es la enorme vitalidad que tiene la teoría reichiana, la enorme vitalidad. Y por eso, cuando trabajamos sobre este plano caracterial, los avances terapéuticos son enormes, porque estamos modificando nuestra biología, ni más ni menos. No es que estamos modificando un comportamiento, sino nuestra profunda biología. Lo que vamos a ver, como la descripción en toda la presentación, está extraído directamente del análisis del carácter. En este primer segmento se me olvidó poner Wilhelm Reich, pero lo van a ver en todos, donde está citado directamente. Está extraído del análisis del carácter. Entonces, segmento ocular. Dice, hallamos una contracción e inmovilización de todos o la mayor parte de los músculos de los ojos, los párpados, la frente y las glándulas lacrimales. Esto se expresa en la inmovilidad de la frente y de los párpados, la expresión vacía de los ojos, o al revés, en ojos saltones. Esos ojos que están como muy activados, muy salidos para afuera, o los ojos que se ven ahí como si fuera una, él dice en un momento como si se tratara de una ranura, ¿verdad? Esos ojos que se ven como que hay una luz ahí atrás, pero uno no puede definir ni siquiera claramente cómo son los ojos. Una expresión de máscara o inmovilidad a ambos lados de la nariz en esta región, o sea, cerca de la región lacrimal, aquí. O sea, por ejemplo, yo empiezo a hacer muecas porque es como trabajamos. Aquí a mí me cuesta hacer este movimiento con los ojos abiertos. Ahí lo logro hacer, ojalá se me esté viendo. Ahí lo logro hacer, pero me da mucho trabajo poder hacerlo. Poder mover, disociar esa parte de los músculos, digamos, de la región lacrimal. ¿Qué pasa con este segmento? Es el segmento de carga, pero aparte es el segmento, cuando hablamos de segmento no estamos hablando del plano que se ve de adelante, sino que estamos hablando de todos estos músculos de los que habla Reich. Él acá nos señala, por ejemplo, la musculatura del cráneo, que después lo va a desarrollar más adelante, ¿verdad? En la obra, toda la musculatura del cráneo está involucrada también en este segmento. Y lo que
lo que de alguna manera hace todo esto es influir directamente sobre los órganos que están dentro de esta región. Imagínense qué órganos, o sea, el encéfalo. Y el cerebro, fundamentalmente, cerebro pineal. Entonces, ¿cómo él plantea que viene en la dirección de la energía del acorazamiento? Empieza por la piel, se profundiza hacia los músculos, de los músculos van a estar comprimiendo los huesos y la compresión de esos huesos van a incidir directamente sobre los órganos. Entre otras cosas, por eso cuando hacemos una sesión de cráneo sacral, sentimos tanto alivio. Y uno dice, ¡ay, qué rico, cómo me relajé! Lógicamente, digamos, en la terapia cráneo-sacral se trabaja muchísimo en ciertas posiciones que son posiciones del segmento ocular. Y uno ve cómo allí, empezando a movilizar esa energía que está en éxtasis sobre la musculatura, este es otro término de él, o sea, esa energía que no se logra descargar, que no se puede descargar, vuelve y se recarga sobre cada uno de los anillos, y es lo que nosotros después vamos a vivir como contracturas. Seguimos. El segmento que sigue es el oral, es el segundo segmento de la coraza, y comprende la musculatura del mentón, de la garganta y de la zona occipital, incluyendo el músculo anular de la boca. Esto constituye un anillo funcional. La disolución de la coraza del mentón, o sea, trabajando esta zona, da como resultado clonismos. ¿Qué son clonismos? Son esos pequeños espasmos que nosotros sentimos por momentos. Por ejemplo, muy típico de los ojos, cuando estamos con mucha tensión, que uno dice, uy, me empezó a temblar el ojo. Me tiembla el ojo, ¿qué me está pasando? Uy, el párpado se me mueve solo. Claro, el párpado lo que está haciendo es tratar de descargar parte de la tensión, porque ya es insoportable esa tensión. Entonces trata de descargarla con micromovimientos. Y en el caso del segmento oral, justamente si se libera la región del mentón, se va a empezar a manifestar con clonismos en los labios. Y por supuesto van a empezar a aparecer las emociones que están reprimidas en ese segmento, que son el llanto o el deseo de succión. El llanto como primer lenguaje del ser humano, de conexión, de vinculación con los otros, para comunicar si hay hambre, si hay sueño, si hay dolor, ¿verdad? Entonces, digamos, ese llanto está acallado, está suprimido, y está también suprimido el deseo de succión. Fíjense que hay discusiones eternas acerca de le doy chupete a mi hijo, no le doy chupete a mi hijo, que el chupete le va a deformar el paladar, que no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? El niño necesita succionar, y no solamente el pecho materno, en principio el pecho materno, porque la succión está dirigida a obtener alimento, pero también está dirigida a conocer el mundo. A través de la succión, a través de chupar, el niño conoce distintas texturas. Se chupa el dedo, o sea, en cuanto puede, ¿verdad? Y empieza a hacer la relación entre su dedo, de que es suyo, porque si lo chupa fuerte le duele. Entonces, todo esto es parte de un aprendizaje. Muy bien, según Reich, la producción del reflejo del vómito puede mover la totalidad del segmento oral, y es así, ¿no es cierto? Entonces pasa de que la persona, uno puede incidir en que tenga el reflejo del vómito, y lo que va a empezar a sentir es un alivio en la zona del segmento oral. Seguimos. Cuello-garganta. Entonces, tercer segmento. Se encuentra en la musculatura profunda del cuello, los músculos plasmáticos y el esternocleidomastoideo. Basta con imitar la actitud de contener el llanto o la ira para comprender la función emocional del acorazamiento del cuello.
sea, simplemente con que nosotros hagamos el trabajo de decir, tengo cólera, vamos a sentir de que estamos contrayendo el cuello, es como si fuera una verdadera horca, ¿verdad? Entonces, esto también produce la contracción espástica del segmento cervical completo, porque cuando uno habla de cuello garganta es lo mismo, estamos hablando de todo, de toda la región. Entonces, el segmento cervical abarca también la lengua, porque desde el punto de vista anatómico, los músculos de la lengua tienen inserciones en el sistema osteocervical. O sea, de hecho están insertas alrededor de la, creo si mal no recuerdo, entre la tercera y la segunda cervical. Entonces, una cosa que puede pasar es encontrar espasmos de la lengua. Y esto, no sé si a ustedes les ha pasado, es muy desagradable. Y me están avisando que tengo 10 minutos, así que voy a volar. Es muy desagradable, pero bueno, ahí está anclada toda, digamos, la presión, la compresión que se ejerce sobre estos músculos profundos. Inciden, lógicamente, sobre toda la región cervical. Y también en la depresión de la nuez, de la nuez de Adán. Por ejemplo, cuando uno ve a una persona que está tragando constantemente, es una expresión clara de un acorazamiento cuello-garganta. Está tragando rabia, está tragando impulsos, está tragando llanto. Y podríamos decir que la emoción más profunda de cuello-garganta es que la palabra de uno no es reconocida, no es valorada. Segmento torácico, y creo que no llegamos, pero vamos a hacer todo lo posible. Cuarto segmento, segmento torácico. Se va a representar con una actitud crónica de inspiración, o sea, con una respiración completamente superficial, con una gran inmovilidad de la caja torácica. La actitud de inspiración es el medio más importante para suprimir cualquier tipo de emoción. Y me gustaría que a esto le presten mucha atención. Cuando uno habla con una persona y esa persona está por expresar o cólera o rabia, además inspira profundo. Como para poder reprimir la emoción. Bueno, uno lo dice en lenguaje coloquial. Mira, te digo tal cosa, pero respira profundo. Uno lo está diciendo. O sea, esa manera, esa inspiración hace que la emoción no se sienta tal cual como es. Entonces, este segmento, dice Reich, tiene particular importancia porque se trata de una región donde hay órganos vitales, el corazón, los pulmones. Entonces, como sabemos de que empieza desde la piel hacia el interior, tenemos que tratar de trabajar sobre este segmento. Los músculos que toman parte en el acorazamiento del pecho son los intercostales, los pectorales grandes, los músculos de los hombros, el deltoides, y los que se hallan sobre y entre los omóplatos, y también el supraespinatus. O sea, son todos músculos que tienen que ver con el segmento torácico. Y la expresión de la coraza torácica es la de autocontención. Muy importante ese segmento, muy importante para trabajarlo. Por supuesto, este segmento también incluye a los miembros superiores. Entonces, un síntoma de un acorazamiento muy fuerte es el adormecimiento de los dedos de las manos, porque la corriente orgonótica no llega. Acá hay un error, dice segmento diafragmático, pero seguimos hablando del segmento torácico. Recién ahora lo veo en la presentación. Los hombros echados hacia atrás expresan la actitud de contención y muchas veces de soberbia. Junto con la coraza del cuello, la del pecho expresa rencor y rigidez cervical. O sea que si yo tengo esta actitud, tengo una actitud de distancia,
y una actitud de rencor. Digamos que lo que está aquí suprimido es el poder percibir esa emoción porque está fijada en la coraza. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta coraza, muchas veces pasa que la gente se enoja y empieza algo que describía como la ira arrolladora del tórax. O sea, la persona empieza a ponerse muy brava y a reaccionar de una manera bien violenta, ¿verdad? Bien de enojo. Muy bien. Ahora sí, el diafragmático, el quinto segmento de la coraza, que es un anillo de contracción que está ubicado en el epigastrio, en la parte inferior del esternón, y sigue a lo largo de las costillas inferiores hasta llegar a las inserciones posteriores del diafragma, a la décima, undécima y duodécima vértebra torácica, y abarca fundamentalmente el diafragma, el estómago, el plexo solar, el páncreas, el hígado. Por la espalda podemos encontrar también dos haces importantes musculares, que son el del latissimus dorsi, de este músculo de la espalda, que vamos a encontrar también que esas inserciones están muy dolorosas, y hay como una cuerda ahí. Y por delante, dos haces musculares en la región de las vértebras torácicas inferiores, o sea, la 12, la 11, la 10. Antes de pasar al segmento abdominal, el segmento diafragmático es fundamental, porque el segmento diafragmático, que bloquea el libre flujo de la respiración, es lo que garantiza que la coraza siga teniendo una fuerza. ¿Por qué? Porque, digamos, permite que todo el sistema nervioso esté en una simpaticotonía. Al no oxigenarse bien, al no lograr justamente una fluidez de la respiración, lo que pasa es que el sistema queda en simpaticotonía, y entonces con un sistema en simpaticotonía nuestra coraza va a quedar completamente fijada, no hay modo, ¿verdad? O sea que uno de los objetivos terapéuticos tiene que ser el desbloqueo del diafragma, de cualquier forma, con las herramientas que tengamos, pero tenemos que tener la mirada en eso, muy importante. Segmento abdominal. Esta es la parte que representa el sexto anillo de la coraza. Tenemos músculos como el transverso abdominal, que están involucrados, el recto abdominal, que también están involucrados, y se palpa todos estos músculos con mucha facilidad como si fueran cuerdas dolorosas, ¿verdad? Llegan al margen superior de la pelvis, está muy bien delimitado el segmento abdominal, ahí se ve muy bien la musculatura completamente, digamos, dirigida hacia una función. En la espalda, este segmento se representa por el latissimus dorsi también. Y la disolución del sexto segmento es la más fácil de todas, nos dice Reich. Y una vez lograda, queda abierto el camino al séptimo segmento pélvico o segmento de descarga. El segmento abdominal tiene que ver con la necesidad de llenar un agujero. Tiene que ver con la necesidad de paliar el hambre emocional o el hambre de contacto. Y se considera, desde el punto de vista de los que practicamos psicología corporal, que este anillo tiene muchísimo que ver con las adicciones. Muchísimo que ver. O sea que cuando un paciente empieza a presentar muchos temas en esta región corporal, nos está hablando también de una tendencia adictiva para poder llenar ese vacío. Y bueno, ya estamos con el segmento pélvico, el último segmento, el segmento de descarga, y la coraza de la pelvis nuclea a prácticamente todos los músculos pélvicos. Se retrae y se proyecta hacia afuera la pelvis, en la espalda. Digamos que, por ejemplo, está toda la región abdominal situada por encima de la sínfisis púbica, termina siendo muy sensible al tacto. Lo mismo los músculos aductores,
porque el segmento pélvico incluye a los miembros inferiores, los glúteos, la sensación de una pelvis muerta. Esto es muy clásico. Uno puede ver que hay pacientes que si uno los observa, la pelvis parece algo que se cae, o sea que no tiene vida, como si fuera como hacen los niñitos el dibujo de la pelvis, así como algo plano, sin vitalidad. Eso es típico como para poder hacer un diagnóstico. Y esta falta de expresión trae como un tema aparente el tema de la asexualidad. Bueno, ya creo que, bueno, la presentación la voy a cerrar, porque me parece que lo más importante sería ver esta función del segmento pélvico, que es el segmento de descarga. El tema de la sexualidad, que es enormemente complejo, que muchas veces nos cuesta mucho enfrentar en la terapia, el abordar el tema de la sexualidad directamente. Bueno, los que estamos aquí somos todos terapeutas, ¿verdad? Es un tema complejo, porque generalmente cuando uno habla con las personas, las respuestas son muy evasivas. Ahora, esta función es fundamental, porque es la función de descarga. Y como decía Reich, cuando nosotros llegamos a un orgasmo, es como si hubiera una explosión de una supernova. Él lo definía así, es una supernova que acaba de estallar y que va a generar mundos nuevos. Entonces, siempre hablaba del ser humano como con una metáfora de las estrellas también, ¿no? O sea que teníamos este comportamiento de contracción y expansión como las estrellas, el titilar de las estrellas. Y es un tema, si nosotros no logramos que se regule la función sexual, la sintomatología física y emocional va a mejorar, pero no vamos a poder hablar de que hay una liberación completa del flujo de la bioenergía. Siempre va a haber una restricción, siempre esa energía va a volver y va a cargarse sobre los músculos. Bueno, el propósito de esto era poder hacer este pequeño taller, que es como una especie de gota de lo que va a ser el diplomado de psicocorporal. O sea, esto es nada, o sea, es como una de las herramientas que nos dejó Reich. Yo consideré que hacerlo era muy importante porque creo que es un tema, hablamos mucho de flores, hablamos mucho de energía, hablamos mucho y está muy bien, pero de alguna manera nos cuesta visualizar esa energía corporal. Porque, digamos, los chakras no están directamente en el cuerpo, ¿verdad? Es un campo que está vibrando y emitiendo en una cercanía del cuerpo etérico, y de allí impacta sobre un meridiano, pero entra al cuerpo. No es que está ahí afuera, entra al cuerpo y desarrolla sus acciones en el cuerpo. Por eso que se dice que las glándulas que están impactadas por un chakra son su manifestación física. Nos cuesta pensar, cuando pensamos en los temas energéticos del cuerpo, nos cuesta pensar, creo que está Andrés ahí, pobre, lo dejé afuera, ya está. Se quedó afuera Andrés. Te quedaste afuera Andrés y yo terminé la clase. Pero estamos en los comentarios en este momento, así que bueno, nos podemos quedar un poquito más en los comentarios. Lo que me parece muy importante es esto, empezar a ver, porque no es que el cuerpo es secundario, no es que el cuerpo es la cenicienta de nuestra manifestación, no es que es el residuo, no es que no tiene ninguna importancia, porque muchas veces caemos en esa visión, que es una visión completamente errónea, porque si bien sabemos que, claro, el cuerpo se va a quedar acá, ¿verdad? Se va a transformar en otra cosa y se va a quedar en este plano, pero no por ello es secundario, sino que es un aspecto fundamental de la manifestación del ser.
es justamente lo que nos permite desarrollar el propósito del alma. Entonces, ¿cómo va a ser secundario? Es el instrumento que tenemos que tener sumamente afinado para poder desarrollar ese propósito. Y fíjense que todo lo que se hace desde las disciplinas, que bien lo vio Reich eso a principios del siglo XX, todo lo que se hace dentro de las disciplinas es construir un cuerpo que sea herramienta para fines externos, no que sea el instrumento privilegiado del alma para desarrollar su propósito. Es un cuerpo enajenado. Y si me permiten un comentario, hay un autor, que fue Karl Marx, que desarrolla en un libro que se llama La crítica a la filosofía alemana. Es una época muy joven de Marx, tendría 18 o 20 años cuando escribió ese libro. Él tiene un pedacito que habla los poderes del cuerpo y los poderes de la cabeza. Y uno dice, a ver, con todo lo que él desarrolló después, ¿qué tiene que ver esto? Entonces él decía que había una, claro, lo veía desde la óptica de la clase social, él por supuesto, ¿no? Pero que había una enajenación de los poderes de la cabeza, y que en realidad la explotación capitalista, decía él, se queda con los poderes del cuerpo, y los poderes de la cabeza los vuela, ¿no? En aquella época de la era industrial, esto era una muy buena observación. Pero realmente, si bien uno no va a concluir con todas las cosas que concluye Marx, pero fíjense qué óptica tan valiosa, darse cuenta de que hay un poder, que es un poder que nos va a permitir pensar, razonar, etcétera, y que está separado del área motora, de todo lo que significa el movimiento. Y esto lo podemos pensar también en los castigos del medioevo de cortarle la cabeza a la gente. O sea, el corte de la cabeza no era en realidad un acto tan cruel, porque en realidad la muerte era inmediata. Es decir, cruel era el tema psíquico, de me cortan a la mitad, me cortan la identidad, me cortan quién soy, me desmiembran, ¿no? Pero en realidad, o sea, en la Edad Media que se han hecho tantas barbaridades, ese era al final un acto que ya está, te corté la cabeza y se terminó todo, ¿verdad? No era un sufrimiento monstruoso, pero acá vemos también cómo se jerarquiza, o sea, el cuerpo se ve en general como un residuo, pero aparte, después hay una parte que se jerarquiza, que es esta, de aquí para arriba, los poderes de la cabeza. Y en realidad no habría poderes de la cabeza si no hubiera sensorialidad, propiocepción, percepción. Si fuéramos solo un cerebro, no podríamos desarrollar, por ejemplo, el propósito del alma. No podríamos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta aprovechando esto, o si está todo bien. De mi parte está todo bien, muy claro. Muchas gracias por compartir y con muchas ganas de ser parte del curso. Perfecto, comenzamos el 30. El 30, ok. Comenzamos el 30, postergamos un poquito la salida porque se fueron agolpando un curso con el otro y bueno, entonces en vez de terminar a mediados de diciembre, vamos a terminar a final de diciembre. Un poquito más esforzado la primera parte, ¿verdad? Los primeros 5 módulos. Y luego, para saberlo, este curso tiene carácter de diplomado, no de curso, es un diplomado, porque es una visión exhaustiva de Reich, de Lowen, de Peirce, digamos, de todos los que hacen las cabezas más importantes del campo corporal. Y bueno, vamos a tratar de acompañarlo con 2 talleres digamos, por módulo. O sea, es un gran módulo de 5 meses y otro gran módulo
de otros 5 meses. Entonces, en cada uno de estos periodos vamos a tratar de poder hacer, ojalá, 2 talleres presenciales. Si no son presenciales, tendrán que hacerse vía web. Y bueno, para Argentina va a tener que ser sí o sí vía web. Listo, entonces. Andrés, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? No, Bien. te iba a preguntar, porque vi que lo tenés como en modalidad, que vas a dar como un diplomado, pero no vas a dar como cursos cortos, o todo está integrado como un programa más grande. No, está integrado en un programa muy grande, es como una especialización de un psicólogo. No lo voy a dar por curso corto. Lo que sí pienso seguir haciendo es cada tanto hacer una pincelada abierta, gratuita, para las personas que estén interesadas, pero como pinceladas. Esto es un estudio sistemático, muy profundo. Bueno, gente, entonces, vamos, nos estamos yendo. Espero que le hayan sacado partido, aunque sea este ratito. Gracias, Elsa, por el tiempo. Dale, Chao. Muchas un beso. gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.